Un niño golpeado siguió el relincho de un caballo atrapado y vio lo que nadie quería ver. El frío se había adherido a la piel de Esteban, un muchacho de apenas 14 años cuyo único delito visible era el aliento agitado de la supervivencia. Había huido del reformatorio 3 días antes, buscando refugio en la vasta y hostil extensión del Pantano del Silencio, un lugar que ofrecía protección a costa de la razón. La neblina, espesa como la leche rancia, era su única aliada contra los guardias que lo buscaban. Este paraje, una cicatriz húmeda en el mapa rural, se mantenía en un estado de melancolía perpetua, donde el musgo y el lodo competían por devorar cualquier rastro de firmeza. Fue el silencio, roto por un sonido que no pertenecía a la fauna del junco, lo que lo detuvo. Al borde de una ciénaga particularmente profunda, donde el agua era negra y oleosa, se encontró con una visión que trascendía la lógica y se anclaba directamente en la pesadilla. Un semental de pelaje negro azabache, de noble estructura y claramente domesticado, estaba quieto, hundido hasta las rodillas. El terror no emanaba de la inmovilidad del animal o de su visible agotamiento, sino de sus ojos. Eran grandes, oscuros, y de ellos no manaba agua o lágrima salada, sino un hilo constante y espeso de sangre carmesí que se deslizaba por su rostro y se mezclaba al instante con el agua estancada. La escena era la quinta esencia de una tragedia olvidada, un presagio cruel. El caballo no gemía, solo sollozaba sangre líquida, como si el dolor fuera una sustancia física derramándose desde su alma. Esteban, a pesar de su profundo terror, notó algo más que la anatomía del sufrimiento. El arnés del caballo estaba roto y atado al freno. Había un fragmento de tejido de lana fina y un poco de seda, manchado de lodo y, curiosamente, de un perfume artificialmente dulce que contrastaba de forma violenta con el hedor a azufre y muerte del pantano. Esta visión, tan antinatural como el animal sufriente, lo obligó a tomar una decisión imprudente. Debía romper su anonimato y buscar ayuda. La verdad de esa escena era demasiado pesada para ocultarla. La noticia llegó a la capital provincial como un eco distorsionado. Un niño fugitivo y un caballo que lloraba lágrimas de rubí. El caso fue asignado al inspector Gabriel Velasco, un hombre conocido por su paciencia quirúrgica, su absoluta aversión a lo obvio y un historial de resolver crímenes basados en la observación de detalles microscópicos. Velasco no creía en milagros ni en maldiciones, solo en la química forense y en los errores humanos. Al llegar al Pantano del Silencio, Velasco sintió que el lugar intentaba absorberlo, ralentizando no solo el paso sino el pensamiento. La comunidad local, cerrada y hermética, lo miraba con la desconfianza habitual reservada a quienes vienen a remover la podredumbre ancestral. El caballo había sido rescatado, débil pero vivo, y el análisis veterinario preliminar confirmó que la sangre provenía de un trauma ocular severo, aunque la causa del golpe seguía siendo un misterio en sí mismo. El fragmento de lana, sin embargo, era la verdadera llave. Pertenecía a un abrigo de alta costura, una prenda que no encajaba en la miseria rural del área. Velasco supo de inmediato que el caballo no era el crimen, sino el testigo mudo de uno. La lana dulce se vinculó rápidamente a la desaparición, hacía 48 horas, de Casandra Rojas, la hija menor y caprichosa del industrial más influyente de la región, don Elías Rojas. Elías Rojas era un magnate cuya fortuna se había cimentado sobre las mismas tierras pantanosas que ahora parecían haber ocultado a su hija. La búsqueda de Casandra, hasta entonces vista por la policía local como un simple capricho de fuga adolescente, se transformó abruptamente en una investigación de alto riesgo, teñida por el poder y la intriga. El Pantano del Silencio había comenzado a hablar,
y su voz era el llanto rojo de un animal. El desafío para Velasco no sería encontrar a la víctima, sino navegar la verdad sin hundirse en el lodo moral de quienes la ocultaban, pues la verdad sobre el destino de Cassandra prometía desenterrar una red de decepciones tejida por las mismas élites que pretendían impartir justicia en la región. Planificación interna, rondas 2:30, desarrollo detallado del trama, fase 1, el enigma y la llamada. Ronda 2, contexto del detective y la víctima. Velasco establece su base de operaciones en la sombría estación local. Elías Rojas ejerce presión extrema, intentando controlar la narrativa. Cassandra era conocida por su rebeldía y sus relaciones con personas de dudosa reputación, lo que alimenta la teoría de una fuga o secuestro de bajo perfil. El caballo, llamado Sombra, es el único testigo tangible. Ronda 3. Análisis inicial de la escena. Velasco regresa al punto exacto del hallazgo. No hay rastros de lucha, solo huellas de botas que no coinciden con las del muchacho ni con las del personal de la Hacienda Rojas. Descubre un pequeño broche de oro incrustado en el barro, con las iniciales LV. Fase 2. La investigación y los engaños. Ronda 4. La lista de sospechosos y el motivo. Elías Rojas tiene un enemigo claro, Leonardo Vallejo, LB, un constructor rival que perdió una licitación crucial por interferencia de Rojas. Vallejo tiene antecedentes de violencia y fue visto cerca del pantano el día de la desaparición, pero su coartada es sólida. Estaba cenando con el juez local. Ronda 5. El primer engaño. Red Herring. Velasco entrevista a Esteban, el muchacho. Esteban menciona haber visto un faro parpadeando a lo lejos, cerca del pantano, después del anochecer. Esto apunta a una cabaña abandonada usada por contrabandistas. La policía local persigue esta pista, distrayendo recursos. Ronda 6. La relación oculta. La investigación se centra en los círculos sociales de Cassandra. Descubre que Cassandra tenía una relación secreta con el capataz de la hacienda, un hombre mayor llamado Mateo, lo que proporcionaba un motivo de celos o castigo dentro del entorno de Rojas. Mateo es interrogado, pero jura que Cassandra había roto con él días antes, temiendo el temperamento de su padre. Ronda 7. El secreto del caballo. El veterinario informa a Velasco que el trauma ocular de Sombra fue causado por un objeto contundente, aplicado con precisión para no matar al animal, sino para incapacitarlo y causarle dolor extremo. El patrón de la herida sugiere un mango o una culata. Fase 3. Las pruebas y la complicación. El umbral. Ronda 8. El testimonio silencioso. Velasco examina la ruta de Sombra. El caballo no regresaba a la hacienda, sino que se dirigía hacia una zona de minas abandonadas, propiedad legal de los Vallejo, pero explotadas ilegalmente por Rojas. Ronda 9. La confrontación con Rojas. Velasco confronta a don Elías Rojas con la prueba del broche LB y la ruta del caballo. Rojas, inicialmente arrogante, se pone nervioso. Velasco deduce que Rojas manipuló la escena o intentó incriminar a Vallejo. Ronda 10. La coartada del juez. Velasco revisa la coartada de Vallejo. El juez que testificó en favor de Vallejo es el mismo juez que supervisa las licitaciones de Rojas. Esto huele a un pacto silencioso de corrupción, pero ¿es relevante para el secuestro? Fase 4. El giro, el cruce del umbral. Ronda 11. La verdad del perfume. El análisis del perfume en la lana revela que no es el que usaba Cassandra habitualmente, sino una fragancia mucho más antigua, utilizada por las mujeres de clase alta. Esto redirige la atención hacia alguien de la generación anterior. Ronda 12. La señora Rojas. Velasco investiga a la madre de Cassandra, doña Elena Rojas, una mujer frágil, históricamente eclipsada por el poder de su esposo. Elena usaba ese perfume en particular. Su coartada era débil, una visita a un convento lejano. Ronda 13.
El motivo materno. Se revela que Cassandra había descubierto que Helena tenía un romance secreto y que planeaba huir de Elías, llevándose consigo información financiera comprometedora que afectaba la red de corrupción de Rojas. Cassandra la había amenazado con exponerla si no dejaba a su padre. Ronda 14. La pista falsa de LB. Explicada. El broche de Vallejo fue encontrado por Elías Rojas y plantado en la escena para incriminar a su rival, pero no lo hizo solo. Necesitaba que alguien cercano a la escena lo moviera. Fase 5. La confrontación y la prueba. La cueva íntima. Ronda 15. El cómplice, el capataz, Mateo, no solo era el amante de Cassandra, sino también un peón de Elías Rojas. Mateo confirmó que Cassandra rompió con él, pero fue porque Elías le ordenó que la dejara para que ella no lo usara como una vía de escape. Mateo no secuestró a Cassandra, pero ayudó a mover evidencia por orden de Elías. Ronda 16. La ruta del escape. Velasco revisa el testimonio de Esteban sobre el faro. El faro no venía de una cabaña de contrabandistas, sino de un faro pequeño y privado en una propiedad adyacente al pantano, la única que Elías Rojas no poseía, la casa de su cuñado, el doctor Armando Castro. Ronda 17. El doctor Castro. Castro es el hermano de doña Elena y el médico personal de la familia. Velasco deduce que la madre, al sentirse acorralada por su hija y su esposo, habría recurrido a su hermano para manejar la situación. Ronda 18. La naturaleza de las lágrimas de sangre. Velasco vuelve a sombra. El veterinario había notado que la herida era limpia, casi quirúrgica. Si Castro, el médico, era el atacante, él tendría la habilidad para incapacitar sin matar. El ataque al caballo no fue un acto de ira, sino una advertencia fría y calculada. Ronda 19. La presión. Velasco se enfrenta a doña Elena en su casa, ignorando la coartada del convento. Habla de la lana y el perfume, del pánico de ser expuesta por su propia hija. Elena se quiebra no por el secuestro, sino por el miedo a su esposo y a la verdad. Ella confiesa que su hermano Armando Castro se llevó a Cassandra para protegerla y para callarla. Fase 6. La revelación y el orden. La recompensa. Ronda 20. La ubicación. Elena revela que Castro tiene a Cassandra oculta en el sótano del viejo sanatorio que su familia solía poseer, una estructura en el borde menos accesible del pantano, cerca de las minas abandonadas. Ronda 21. La incursión. Velasco, con la ayuda de un pequeño equipo, incursiona en el sanatorio. Encuentran a Cassandra, drogada pero viva, atada en el sótano. Castro no está allí, pero encuentran su kit médico, usado para mantener a Cassandra inmovilizada. Ronda 22. El motivo profundo de Castro. Castro era el guardián de la familia. No solo protegía a Elena, sino que también era el heredero moral de la fortuna Vallejo, cuyo broche LB era un error de incriminación de Rojas. Castro sabía que Cassandra expondría la corrupción de Elías, la misma corrupción que arruinó la vida de su propia hermana. Su objetivo no era matarla, sino usarla como palanca contra Elías Rojas. Ronda 23. La traición de Elías. Se descubre que Elías Rojas había contratado a Mateo para seguir a Sombra esa noche, sabiendo que Cassandra lo montaría para encontrarse con su madre o un contacto. Cuando Sombra regresó herido, Elías manipuló la escena para implicar a Vallejo, sin saber que su cuñado ya había intervenido. Fase 7. La resolución y el regreso. El elixir. Ronda 24. La captura de Castro. Castro es interceptado intentando huir por los muelles. Argumenta que él actuó por justicia para exponer a Elías Rojas, utilizando el secuestro de Cassandra como el medio para obligar a Rojas a confesar sus crímenes financieros. Ronda 25. El cierre del caso oficial. Elías Rojas, al verse expuesto en su intento de incriminar a Vallejo y al descubrir la traición de su esposa y cuñado, utiliza su influencia para minimizar el escándalo. Cassandra es devuelta, traumatizada pero viva.
El crimen se registra como un intento de secuestro orquestado por terceros desconocidos, con la participación de Castro como el protector disfuncional. Ronda 26. El destino del niño fugitivo. Esteban, por su crucial testimonio, logra negociar una reducción de su pena. Velasco le ofrece un futuro lejos del pantano. Esteban es el héroe accidental que cruzó el umbral. Ronda 27. El significado de sombra. El caballo, sombra, se convierte en el símbolo de la verdad herida. Su llanto de sangre no fue una maldición, sino la consecuencia física de la violencia aplicada por un hombre, Castro, que intentaba forzar la justicia. Sombra se recupera lentamente. Ronda 28. El legado de la decepción. Velasco se retira del pantano del silencio, sabiendo que aunque resolvió el secuestro, la red de corrupción y las mentiras familiares de los Rojas permanecerán enterradas en el lodo. La justicia que se logró fue parcial, pero real, en el contexto de un sistema moralmente enfermo. Ronda 29. El tema final. La complejidad humana reside en cómo incluso los actos de supuesta protección pueden llevar a la crueldad, como la herida infligida a Sombra. La verdad a menudo necesita un heraldo herido para salir a la luz. Ronda 30. Revisión final. Asegurar la fluidez sin diálogos y la coherencia del giro. Madre, tío, como conspiradores, no el padre, rival. Mantener el tono sombrío. Ors, ejecución del plan. Desarrollo de la narrativa. El inspector Gabriel Velasco se instaló en la estación local, un edificio de piedra gris que olía a humedad y a expedientes olvidados. Su primer paso fue la inmersión total en la vida de Cassandra Rojas, la joven desaparecida. Elías Rojas, el padre, un hombre de hombros anchos y mirada imperiosa, intentaba controlar la narrativa desde la distancia, enviando abogados y comunicados llenos de exigencias. Para Rojas, era un secuestro simple. Para Velasco, la forma en que el caballo, Sombra, había sido encontrado sugería una puesta en escena deliberada, un mensaje codificado en el dolor animal. Elías Rojas insistía en que Cassandra era una joven ingobernable, propensa a las escapadas, lo que alimentaba la teoría inicial de la policía local. Sin embargo, Velasco regresó al pantano del silencio, al punto exacto donde Esteban había hallado al semental. El terreno fangoso y las densas capas de musgo actuaban como un amortiguador de evidencia, pero la mirada paciente del inspector detectó anomalías. No había rastros de una lucha violenta, solo huellas de botas de hule que no coincidían ni con el calzado de Esteban ni con el del personal de la Hacienda Rojas. Con una espátula forense, Velasco recuperó un pequeño broche de oro incrustado en el barro. Estaba grabado con las iniciales LB, una pista demasiado obvia para ser casualidad. La lista de enemigos de Elías Rojas era larga, pero Leonardo Vallejo, LB, un constructor rival que perdió una licitación crucial debido a una maniobra sucia de Rojas, era el candidato principal. Vallejo tenía antecedentes de comportamiento errático y fue visto conduciendo su vehículo todoterreno cerca de los límites del pantano el día de la desaparición. No obstante, Vallejo poseía una coartada sólida. Había estado cenando con el juez local, un hombre que parecía intocable. Velasco guardó el broche, intuyendo que la pista estaba contaminada. La investigación se profundizó, siguiendo los pasos de la vida secreta de Cassandra. La joven no solo era rebelde, mantenía una relación clandestina con Mateo, el capataz de la hacienda. Mateo, un hombre robusto de mediana edad, representaba un grave riesgo para la reputación de los Rojas y proporcionaba un motivo potencial de celos o castigo paternal extremo. Bajo interrogatorio, Mateo juró que Cassandra había terminado la relación días antes, aterrorizada por la posibilidad de que su padre los descubriera y por el temperamento explosivo de don Elías. Mientras tanto, el informe veterinario sobre Sombra llegó a manos de Velasco.
El trauma ocular que causó el sangrado no fue accidental. El semental había sido golpeado con un objeto contundente, aplicado con precisión para no matar al animal, sino para incapacitarlo y causarle un dolor intenso y visible. El patrón de la herida sugería el mango liso de alguna herramienta especializada o la culata de un objeto fino. El ataque al caballo había sido ejecutado con una frialdad quirúrgica. Velasco examinó la ruta que Sombra había tomado antes de ser encontrado. El animal no huía hacia la seguridad de la hacienda, sino que se dirigía obstinadamente hacia una zona de minas abandonadas. Estas minas, aunque legalmente propiedad de los Vallejo, eran explotadas ilegalmente por Rojas, un detalle que el industrial se esforzaba por ocultar. El uso del caballo implicaba que la víctima o su secuestrador conocían bien el terreno y las rutas menos transitadas. El inspector confrontó a don Elías Rojas con la prueba del broche LB y la ruta de escape. Rojas, inicialmente arrogante, mostró un instante de pánico contenido. Velasco dedujo que Rojas había manipulado la escena o intentado incriminar a Vallejo después de que algo había salido mal, pero no tenía la precisión para herir así al caballo. Elías Rojas tenía el motivo y la capacidad para encubrir, pero quizá no para ejecutar el secuestro mismo. La coartada de Vallejo, el rival, también se desmoronaba bajo la lupa. El juez que testificó en su favor era el mismo que supervisaba las licitaciones ganadas por Rojas. Esto revelaba un pacto de corrupción silencioso entre las élites, un ecosistema de favores mutuos que protegía a ambos bandos de cualquier investigación seria. El secuestro de Cassandra podía ser una venganza personal dentro de este entramado corrupto, pero el broche seguía pareciendo una trampa. Un giro inesperado se presentó con el análisis químico de la lana y el perfume dulce. La fragancia no era el aroma juvenil y moderno que usaba Cassandra, sino un perfume clásico, pesado y floral, utilizado por las mujeres de la generación anterior. Esto redirigió la atención hacia doña Elena Rojas, la madre de Cassandra, una mujer frágil, históricamente eclipsada por el poder tiránico de su esposo. Elena usaba exactamente ese perfume. Su coartada era vaga, una visita a un convento lejano que no pudo ser verificada con rigor. Velasco investigó la vida de doña Elena. La mujer, al parecer, había descubierto una vía de escape de su infeliz matrimonio y planeaba huir con un antiguo amor. Además, se supo que planeaba llevar consigo documentos que expondrían la extensa red de corrupción financiera de Elías Rojas. Cassandra, la hija rebelde, había descubierto los planes de su madre y la había amenazado con exponerla si no abandonaba sus planes de fuga y confrontación. El motivo materno era ahora tan fuerte como el paternal, impulsado por el miedo a la vergüenza pública y la pérdida total de la dignidad. El broche de LB encontrado en el barro se explicó como parte de la estrategia de incriminación de don Elías. Él había encontrado la joya en algún lugar, la guardó y ordenó al capataz Mateo que la colocara cerca de la ruta del caballo. Mateo no secuestró a Cassandra, sino que ayudó a mover evidencia por orden de Rojas para desviar la atención hacia Vallejo. Sin embargo, Elías Rojas solo había conseguido complicar un crimen que ya estaba en curso, sin saber quién había actuado primero. La pieza que faltaba era el faro parpadeante que Esteban, el niño fugitivo, había visto esa noche. Velasco revisó la cartografía del pantano. El faro no provenía de una cabaña de contrabandistas, sino de una luz de señalización pequeña y privada en una propiedad adyacente que Elías Rojas no poseía, la casa de su cuñado, el doctor Armando Castro. Castro era el hermano de doña Elena y el médico personal de la familia Rojas, un hombre metódico y reservado.
Velasco dedujo que la madre, al sentirse acorralada entre la amenaza de exposición de su hija y la tiranía de su esposo, habría recurrido a su hermano para manejar la situación. El inspector volvió a la naturaleza de las lágrimas de sangre del caballo. Si Castro era el atacante, su conocimiento médico explicaría la herida limpia, casi quirúrgica, en el ojo de sombra. El ataque no fue un acto de ira ciega, sino una medida para incapacitar y señalar, ejecutada por alguien que entendía la anatomía. Velasco se enfrentó a doña Elena en la intimidad de su salón, lejos de la vigilancia de su esposo. No habló del secuestro, sino de la lana, del perfume, del pánico de ser expuesta y del amor fraternal. Elena se quebró. Confesó que su hermano, Armando Castro, se había llevado a Cassandra. Lo hizo para protegerla a ella, Elena, de la amenaza de su propia hija, y para proteger a ambos de la inevitable explosión de ira de Elías Rojas si se enteraba de los planes de escape y la traición financiera. Elena reveló la ubicación. Castro mantenía a Cassandra oculta en el sótano del viejo sanatorio familiar, una estructura en ruinas situada en el borde menos accesible del pantano, cerca de las minas abandonadas. Velasco y un equipo discreto se dirigieron al sanatorio. Encontraron a Cassandra, sedada pero viva, atada a una cama de hierro oxidado en el frío sótano. Castro no estaba allí, pero su kit médico, usado para inmovilizar a la joven, confirmaba la historia de Elena. El doctor Castro era el guardián de la familia, el hombre que intentaba imponer su propia versión de la justicia. Se descubrió que él era el heredero moral de la fortuna Vallejo, cuyas tierras y licitaciones habían sido robadas por Elías Rojas. Castro sabía que Cassandra expondría la podredumbre de su padre, pero al hacerlo también destruiría a su hermana Elena, su única familia. Su objetivo no era la muerte, sino usar a Cassandra como palanca contra Elías Rojas. El ataque al caballo fue una advertencia dirigida a la hacienda, un símbolo de la violencia contenida que estaba dispuesto a ejercer para forzar una confesión. Castro fue interceptado mientras intentaba huir por los muelles. Argumentó que había actuado por una forma distorsionada de justicia, utilizando el secuestro de la hija como el único medio para obligar a Rojas a confesar sus crímenes financieros y liberar a Elena de su prisión conyugal. Se reveló que Elías Rojas, al sospechar de Cassandra, había contratado a Mateo para seguirla esa noche. Cuando Sombra regresó herido, Elías, en su desesperación y paranoia, había plantado el broche de Vallejo sin saber que su cuñado ya había intervenido, llevando la mentira a un nivel insospechado. Elías Rojas, al verse expuesto en su intento de incriminar a Vallejo y al descubrir la traición de su esposa y cuñado, utilizó su vasta influencia para minimizar el escándalo público. Cassandra fue devuelta, aunque profundamente traumatizada. El caso se cerró oficialmente como un intento de secuestro orquestado por terceros desconocidos con la participación del doctor Castro como el protector familiar disfuncional, una verdad aceptable para la policía local, pero incompleta para Velasco. Gracias a su testimonio crucial, Esteban, el niño fugitivo, logró negociar una reducción de su pena. Velasco se aseguró de que el muchacho tuviera una oportunidad lejos del pantano, viendo en él al héroe accidental que cruzó el umbral de la mentira. El caballo, Sombra, el testigo involuntario, se convirtió en el símbolo de la verdad herida. Su llanto de sangre no fue una maldición ni un milagro, sino la consecuencia física de la violencia aplicada por un hombre que intentaba forzar una justicia que el sistema legal había fallado en entregar. Velasco se retiró del pantano del silencio, sabiendo que aunque Cassandra estaba a salvo y Castro detenido, la red de corrupción y las mentiras familiares de los Rojas permanecerían enterradas en el lodo. La justicia que se logró fue parcial, pero real, en el contexto de un sistema moralmente enfermo.
La complejidad humana, concluyó Velasco, residía en cómo incluso los actos impulsados por la protección podían llevar a la crueldad, demostrada en la herida infligida a Sombra. La verdad, a menudo, necesita un heraldo herido para salir a la luz, y en ese pantano, ese heraldo había sido un semental negro, sollozando sangre bajo la neblina. El caso de Cassandra Rojas se cerraba dejando una cicatriz palpable en la conciencia de la región, un recordatorio de que bajo la superficie de la opulencia, la decepción era la moneda más común. Sin embargo, la detención del doctor Castro no clausuró la atmósfera de sospecha que se había arraigado en la región. La verdad oficial, pulcra y empacada para la prensa, omitía las vastas extensiones de complicidad tácita que Velasco había percibido. Existía una capa subterránea de alianzas que mantenían el equilibrio del poder en ese ecosistema de lodo y privilegios. Consideremos ahora la figura del juez, un personaje secundario en el secuestro, pero fundamental en el mantenimiento de la estructura de la mentira. Su papel no se limitaba a proporcionar una coartada conveniente a Leonardo Vallejo. Su influencia se extendía a la manipulación sutil de los procedimientos judiciales. Él era la bisagra que permitía que la corrupción de Rojas y la venganza de Vallejo coexistieran sin colapsar el orden social. Este hombre no actuaba por ideología, sino por inercia. Protegía el sistema, porque el sistema, a su vez, lo elevaba a él. La verdad se convertía en sus manos en una herramienta maleable, ajustándose a la conveniencia de la estabilidad económica de la élite local. Avanzando en la comprensión de esta dinámica, es imperativo examinar la posición de doña Elena Rojas después de la resolución. Aunque su traición a su esposo y su connivencia con su hermano la habían salvado de ser expuesta, su futuro no era de liberación, sino de exilio social. Elías Rojas, incapaz de repudiarla públicamente sin detonar un escándalo aún mayor que socavara sus negocios, la relegó a un ostracismo doméstico. Su vida se transformó en una jaula de oro, un castigo silencioso donde la riqueza servía como grillete. Esto ilustra cómo la búsqueda de la verdad, incluso cuando es parcial, desmantela las vidas personales mucho antes de afectar las estructuras de poder. Otro ángulo crucial se manifiesta en la reacción de la comunidad de empleados de la Hacienda Rojas. Mateo, el capataz, aunque liberado de sospecha de secuestro, cargaba con el peso de haber sido un peón en la manipulación de evidencia. Sus colegas lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. La lealtad en ese mundo rural no se medía en términos de verdad, sino de supervivencia económica. Su silencio y obediencia a Rojas lo habían salvado de la cárcel, pero lo habían condenado a una vida marcada por la desconfianza colectiva. En este microcosmos de servidumbre, la lealtad absoluta se revelaba como la forma más corrosiva de la cobardía moral. La reconstrucción de los eventos reveló que el intento de incriminación por parte de Elías Rojas fue un acto reflejo, un mecanismo de defensa desarrollado tras años de impunidad. Él no necesitaba planear meticulosamente, simplemente asumía que su poder era suficiente para torcer la realidad a su antojo. En contraste, la acción del doctor Castro, aunque violenta en su ejecución hacia el caballo, denotaba una planificación meticulosa, nacida de una frustración acumulada contra la injusticia sistémica. Mientras Rojas operaba desde la arrogancia del poder, Castro lo hacía desde la desesperación calculada, buscando desestabilizar al tirano mediante la disrupción de su bien más preciado. Esta diferencia en la motivación es vital para entender la complejidad moral del caso. Además, el broche LB, plantado por Rojas, adquirió un simbolismo inesperado. Aunque fue un señuelo, su existencia demostraba que las rencillas entre los potentados
no eran meras disputas de negocios, sino guerras fratricidas que ponían en riesgo la vida de terceros inocentes, incluyendo a Cassandra. El objeto, un fragmento de metal precioso en el lodo, funcionó como un espejo de la podredumbre interna de esa sociedad. El lujo y la corrupción estaban inexorablemente ligados a la miseria moral. La indagación de Velasco había roto el velo de apariencia, pero el tejido de la mentira, reforzado por el juez y la inercia social, seguía siendo resistente. La justicia completa, la que desmantela el sistema, parecía ser una meta inalcanzable, confinada al ámbito de los ideales y no de la realidad pantanosa. A pesar de la aparente resolución del secuestro, Velasco sabía que el pantano del silencio albergaba verdades mucho más viscosas que el simple arrepentimiento de un cuñado sobreprotector. La investigación, si bien había rescatado a Cassandra, había fracasado en sanear la fuente misma de la podredumbre moral que alimentaba la región. Las élites, como depredadores simbióticos, no solo se protegían entre sí, sino que se necesitaban para mantener la ilusión de un orden. Profundizando en el concepto de la impunidad estructurada, el inspector dedicó tiempo a analizar la red de distribución de bienes y servicios vinculada a las licitaciones ganadas por Rojas. Descubrió que cada contrato, cada proyecto de infraestructura adjudicado venía acompañado de una cláusula no escrita: la obligación de contratar a ciertas empresas subsidiarias, todas ellas propiedad de familiares y allegados del juez y otros funcionarios menores. Esta telaraña no era una coincidencia, sino un sistema de drenaje de fondos públicos, una ingeniería financiera diseñada para sostener la riqueza parasitaria de la comarca. Así, la corrupción se manifestaba no como un acto aislado de soborno, sino como la arquitectura misma del gobierno local. Por añadidura, el papel de Leonardo Vallejo, el rival de Rojas, merecía un análisis renovado. Lejos de ser la víctima inocente de la incriminación, Vallejo era un participante activo en el ciclo de violencia económica. Velasco desenterró evidencia de que Vallejo había utilizado tácticas de intimidación igualmente brutales en licitaciones pasadas, incluso llegando a sabotear proyectos de competidores menores. La rivalidad entre Vallejo y Rojas era, por lo tanto, la lucha entre dos machos alfa por el mismo territorio de caza, no una batalla entre el bien y el mal. Lo que Elías Rojas le había hecho a Vallejo, Vallejo se lo había hecho antes a otros. La reciprocidad en la maldad era la norma en ese sector. Consecuentemente, la figura de Sombra, el caballo, trascendía su papel de testigo herido para convertirse en un objeto de estudio sociológico. El animal, un semental de pura raza valorado en una fortuna, representaba la ostentación del poder de Rojas. Su sufrimiento, causado por el doctor Castro, no era solo una advertencia, sino un ataque directo al símbolo de la propiedad y el dominio de Elías. Al infligir esa herida controlada, Castro no buscaba solo dolor, sino la anulación simbólica del statu quo. La violencia, en este contexto, funcionaba como un lenguaje cifrado entre poderosos, una escalada de agresión que la policía apenas alcanzaba a interpretar. Otro estrato crucial de la trama residía en el impacto psicológico del secuestro sobre Cassandra. Aunque físicamente liberada, la joven cargaba con la doble traición, la de su padre, que la había puesto en riesgo por sus negocios, y la de su madre y tío, que la habían secuestrado bajo el pretexto de protegerla. La libertad de Cassandra era, en realidad, una transición hacia una desconfianza absoluta en el núcleo familiar. Su trauma no radicaba en el miedo al daño físico, sino en la aniquilación de cualquier vestigio de verdad emocional dentro de su hogar. Para ella, la Casa Rojas se había transformado en un mausoleo de afectos simulados. Finalmente, la implicación de Esteban, el muchacho fugitivo, en el desenlace del caso, ofreció una perspectiva sobre la justicia que emanaba desde la base. Él, un marginado sin voz ni recursos,
se convirtió en el catalizador que expuso la verdad de los ricos, un recordatorio incómodo de que la vigilancia más aguda a menudo proviene de aquellos que el sistema intenta ignorar. Su acto de valentía, al reportar el caballo, no se originó en un sentido cívico, sino en una empatía visceral hacia otra criatura sufriente. En un mundo donde la ley protegía a los poderosos, la verdadera ética residía en la conexión silenciosa entre dos seres desamparados, un niño fugitivo y un semental con los ojos sangrando. Velasco comprendió que la justicia auténtica no se lograba en los tribunales coludidos, sino en la perturbación radical causada por la irrupción de la verdad bruta. El método de Velasco se transformó de la deducción forense a la arqueología de la lealtad. No bastaba con desenterrar los hechos. Era imperativo mapear las fisuras por donde se colaban los pactos silenciosos que sostenían la fachada de la decencia. La opulencia en la que vivía la familia Rojas no era el resultado de un éxito individual, sino una obra de ingeniería social donde la servidumbre y el silencio ajeno se compraban y se mantenían con la amenaza constante del despojo. La auténtica tragedia, observaba el inspector, era que la misma desesperación que motivaba a Esteban a huir era la herramienta empleada por Rojas para garantizar la obediencia de sus capataces y empleados domésticos. Aunado a esto, se reveló una dinámica económica perversa. Las tierras circundantes al pantano, nominalmente improductivas, eran estratégicas por los derechos de agua y los permisos de explotación mineral adyacentes. La fortuna de Rojas no residía en lo que cosechaba, sino en lo que impedía que otros cosecharan. Esta estrategia de anulación económica creaba un monopolio sofocante que garantizaba que cualquiera que cayera en desgracia financiera, como ciertos pequeños agricultores y contratistas independientes, se viera forzado a vender sus propiedades a precios irrisorios siempre a favor de la corporación Rojas. El pantano, lejos de ser un límite geográfico, se convertía en la metáfora de un sistema que ahogaba las oportunidades. Por consiguiente, la relación entre Elías Rojas y el juez no podía simplificarse como un mero intercambio de favores. Existía, más bien, una relación de dependencia mutua forjada por la historia compartida de crímenes menores impunes que se habían escalado con el tiempo. El juez no era el sirviente de Rojas, sino su socio silente, ambos atados por el conocimiento mutuo de las transgresiones. La verdadera fuerza de su vínculo residía en su capacidad para invocar el miedo. La amenaza de exponer al otro era la cadena invisible que los mantenía leales en su corrupción. Ahora, reflexionemos sobre cómo este tipo de reciprocidad de la culpa funciona como cimiento en las esferas de alto poder. La honestidad se vuelve una debilidad que puede ser explotada. Además de los lazos de la élite, Velasco se enfocó en el círculo social más amplio de doña Elena. Descubrió que la fragilidad y el aparente sometimiento de la señora Rojas eran una armadura cuidadosamente construida. Ella mantenía una red de contactos con damas de la alta sociedad, mujeres que, como ella, vivían vidas de lujo y desdicha, y que intercambiaban secretos y estrategias de supervivencia matrimonial. El perfume añejo, la pista clave, no era solo un gusto personal, sino una contraseña, un sutil recordatorio de su pertenencia a un grupo generacional que valoraba la discreción por encima de la felicidad. Su visita al convento, la coartada fallida, era en realidad un encuentro con una de estas aliadas, no para rezar, sino para coordinar la logística del escape de su amante y la posterior protección de la información financiera. En este sentido, la figura del amante de doña Elena, aunque nunca visto por Velasco, emergía como un catalizador de la verdad. Su existencia y la amenaza que representaba para la estabilidad financiera de Rojas magnificaban la urgencia del doctor Castro para actuar. El amante era, irónicamente,
la única fuerza externa capaz de romper el equilibrio de terror impuesto por don Elías. Al planear huir, Elena no solo buscaba la libertad personal, intentaba detonar la estructura de poder de su esposo, un acto de rebelión que superaba con creces el capricho adolescente de Cassandra. Por ende, la verdadera amenaza para Rojas no provenía de sus rivales de negocios, sino de la implosión de su propio hogar. Una última capa de análisis se centró en la respuesta del personal médico del sanatorio abandonado, propiedad del doctor Castro. A pesar de estar en desuso, los registros mostraban que el consumo de ciertos sedantes controlados había aumentado en los meses previos al secuestro. El personal subalterno, aunque pobremente remunerado, había guardado silencio absoluto sobre el desvío de medicamentos, temerosos de represalias laborales. Aquí, la pobreza operaba como una mordaza efectiva. El conocimiento médico de Castro se había convertido en una herramienta de coerción, y el silencio de sus empleados era un testimonio de cómo la necesidad económica anula el imperativo moral. Este silencio colectivo es lo que permitió a Castro operar en la penumbra, usando un viejo hospital como un calabozo improvisado, demostrando que la complicidad se forja en el escalón más bajo de la pirámide social, no solo en la cima.